El mensaje llegó durante la cena. Levántate y vete. No digas nada. El vino tembló. La familia también. Él se marchó sin mirar atrás. Meses después fue mi silencio quien lo arruinó, porque a veces la venganza no grita, solo firma. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Me llamo Mercedes Ceballos. Tengo 70 años. Y esto fue lo que realmente ocurrió. El vino tenía un sabor metálico aquella noche. Me quedé sola frente a la mesa, mirando las tres copas. Una seguía llena, otra medio vacía, y la tercera, la suya, aún temblaba por el movimiento reciente. El reloj marcó las 10:15. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas. Dentro, algo más fuerte golpeaba mi pecho. No lloré, no grité. Aprendí que los gritos nos sirven cuando el alma ya ha entendido la respuesta. Me levanté, recogí los platos con una lentitud ritual. La casa olía a romero y traición. En el pasillo su abrigo seguía colgado. Su bufanda olía a un perfume que no era mío. Floral, joven, insolente. Cerré los ojos y supe que ese olor no había entrado por accidente. Encendí una lámpara pequeña en el salón. La luz cálida acariciaba los retratos familiares. Nuestro viaje a Valencia, la boda de Andrés, los veranos en la casa del pueblo. En cada foto, una mentira disfrazada de sonrisa. Me senté en su sillón favorito. Toqué el reposabrazos, aún tibio. Y entonces, la calma se volvió decisión. Si se va, no lo seguiré, pensé. Pero lo observaré. Y lo entenderé hasta el último detalle. La madrugada me encontró de pie frente a la ventana. Afuera el barrio dormía. Dentro yo despertaba a una verdad que llevaba años gestándose. Recordé una frase que mi madre solía repetir. La fidelidad no se jura con palabras, se demuestra en la rutina. Y Ramón había cambiado su rutina. Ya no leía el periódico en la cocina. Ya no comentaba las noticias conmigo. Ya no me pedía café por las mañanas, porque decía que le caía mal. Yo, ingenua, pensé que era la edad. Pero la edad no borra el amor, solo lo transforma. Él lo había borrado. Me serví un poco más de vino. El líquido rojo se deslizó por la copa y en su superficie vi mi reflejo. Sereno, pero desconocido. Ese era mi nuevo rostro. El de una mujer que había dejado de esperar explicaciones. A la mañana siguiente, Ramón regresó como si nada. Silbaba una melodía antigua. Traía pan y flores, como si el gesto bastara para cubrir el vacío. «Dormiste mal, ¿es verdad?», dijo. «Te noté tensa anoche». Le sonreí sin mostrar los dientes. Un poco. Me dolía la cabeza. Mentí. Pero lo hice con la suavidad de quien guarda un arma bajo el mantel. Mientras preparaba el café, observé cómo evitaba mi mirada. Sus manos temblaban ligeramente. No era culpa, era miedo. Miedo a que yo hubiera visto algo. Miedo a que su doble vida comenzara a resquebrajarse. Cuando Andrés llamó para avisar que llegaría tarde al trabajo, Ramón aprovechó para salir al banco. Yo esperé unos minutos. Luego tomé mi bolso y lo seguí sin hacer ruido. El aire de la mañana olía a pan tostado y a mentira. Caminé despacio, a distancia, hasta verlo subir a un coche gris. No era el suyo. Anoté la matrícula en un papel. Los detalles siempre importan. La ciudad parecía la misma, pero cada esquina me hablaba diferente. Un vendedor ambulante ofrecía flores en la esquina de la calle Alcalá. Tomé una rosa roja y la guardé en mi bolso como símbolo y promesa. Si miente, pensé, cada pétalo recordará su palabra. Lo seguí hasta una cafetería. Él entró, y minutos después, una mujer joven lo abrazó. Lucía. La recordaba. Había trabajado en su empresa hace años. Ahora la vi sonreírle con una intimidad que no dejaba dudas. Me quedé fuera, observándote a través del cristal. No era tristeza lo que sentí, era una claridad fría. Una frase cruzó mi mente. La traición no se descubre, se confirma. Regresé a casa con el corazón estable, como si cada latido hubiera aprendido su lugar.
Esa noche, al volver, él encontró la mesa servida de nuevo. Comimos en silencio. Yo no mencioné nada. Él tampoco. Pero entre los dos había una conversación invisible, un campo minado de gestos y sospechas. Antes de dormir, doblé su bufanda y la guardé en el armario. El perfume ajeno seguía allí, mezclado con el suyo. Hasta los olores mienten, me dije. Me miré al espejo del baño. La mujer que me devolvió la mirada no era víctima, era juez. Y como toda jueza sabia, sabía esperar el momento exacto para dictar sentencia. El tercer día él volvió tarde otra vez. Yo ya no contaba las horas, sino las pruebas. En el cajón del escritorio encontré duplicados de papeles bancarios, transferencias, firmas, un nombre repetido. Lucía F. Fotocopié todo en la papelería del barrio y guardé las copias en una caja de costura. Entre hilos y agujas escondí mi venganza. Cuando volví, él estaba dormido en el sofá, el teléfono en el pecho. Lo tomé con cuidado. Revisé los mensajes, el mismo número, las mismas palabras dulces, pero hubo uno que me heló más que todos. Cuando todo esté a mi nombre, nos iremos lejos. No sentí rabia, sentí estrategia. Notaría 17, folio RP 2025, 1873, inscrito en el registro de la propiedad. Leí esa frase en uno de los documentos. Ahí estaba mi salvación. Y su final. Apagué la luz, volví al sillón y abrí el álbum familiar. No para llorar, sino para recordar quién soy, porque un traidor destruye lo que tiene cerca, pero una mujer herida reconstruye lo que otros creyeron romper. Y esa noche comprendí que mi silencio sería el principio de su ruina. El coche arrancó despacio, como si también temiera romper el silencio que había quedado en la casa. Las luces de la calle se reflejaban en el parabrisas y me dibujaban el rostro a intervalos, como si cada destello iluminara un recuerdo distinto. Llevaba las manos tensas sobre el volante, pero no por nerviosismo, era contención. Aprender a contener también es una forma de sobrevivir. No puse música, solo escuchaba el motor, constante, obediente, y el rumor lejano de los trenes que cruzaban la ciudad. Cada sonido me recordaba algo, los años de rutina, los desayunos compartidos, la promesa de nunca esconder nada. Todo eso había desaparecido con un mensaje de 3 frases. En el asiento del copiloto su bufanda reposaba como un testigo. El perfume seguía ahí, nítido, insolente. Olía a flores caras, de esas que se marchitan rápido. Abrí un poco la ventanilla, buscando aire. Pero el olor se resistió, pegado a la tela como una verdad que no quiere irse. No digas nada a tu hijo. Las palabras rebotaban en mi cabeza como un eco ajeno. No sabía si eran una orden o una advertencia, pero en cualquier caso, habían marcado un antes y un después. El barrio estaba casi desierto cuando aparqué frente al portal. Las farolas titilaban, cansadas. Bajé del coche y el frío me golpeó de inmediato. Octubre en Madrid siempre tiene ese filo seco que corta la respiración. Caminé despacio, con las llaves en la mano, observando las ventanas encendidas del edificio de enfrente. Cada una ocultaba una historia distinta, y sin embargo, todas se parecían a la mía. Alguien esperando, alguien fingiendo. Entré en casa sin encender las luces. El suelo de madera crujió bajo mis pasos. Todo olía a romero, a pollo asado y a ausencia. De la mesa aún colgaba una servilleta arrugada. La doblé con cuidado, como si el gesto pudiera devolverme el control. Fui hasta el salón. En el sillón de Ramón quedaban las marcas de su cuerpo. Pasé los dedos por el tapizado, tibio todavía. El contacto me dolió más que cualquier palabra. Era el rastro físico de un amor que ya no existía. El amor verdadero no traiciona, solo se transforma o se extingue. Eso pensé mientras me quitaba los zapatos y me dejaba caer en el sofá. Cuando amaneció, no había dormido. Las primeras luces entraban por la persiana como agujas. Fui a la cocina y preparé café. El sonido del hervidor me devolvió una calma extraña. Sobre la mesa había papeles,
facturas, cartas del banco, recordatorios, todo lo que un matrimonio ordenado deja como rastro de su vida. Empecé a revisarlo sin un objetivo claro, pero cada número, cada firma, me hablaba en un idioma que hasta entonces no había querido aprender. Encontré duplicados, pequeños movimientos de dinero que no encajaban con nuestros gastos habituales. Transferencia a cuenta asociada. Nada más. Ni nombre, ni concepto. Solo esa frase ambigua. Doblé los papeles y los guardé en una carpeta azul. Esa sería mi nueva Biblia. Andrés llamó a media mañana. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó con su voz tranquila. «Bien, hijo. Fue una cena bonita, ¿verdad?». «Sí, aunque papá se fue raro». «¿Pasó algo?». «Trabajo. Ya sabes cómo es». Mentí otra vez. No quería mancharle la imagen que tenía de su padre. Todavía no. Aún no era tiempo de revelaciones. Cuando colgué, me di cuenta de que ya había empezado mi papel en esta historia. La mujer que finge no saber para poder entenderlo todo. A mediodía salí a caminar. Necesitaba aire. El mercado de barrio bullía como siempre. El olor a pan caliente, los puestos de flores, los saludos de los vecinos. Cada gesto cotidiano me sostenía. Fingir normalidad también es una forma de estrategia. Pasé frente a la Notaría 17, el mismo edificio donde firmamos la hipoteca hace más de 40 años. Recordé la tinta fresca del día de la compra, el orgullo de tener un hogar. Ahora sabía que esa misma notaría sería el escenario de su caída. Entré sin pensarlo demasiado. Saludé al recepcionista, un muchacho nuevo. «Buenos días. Vengo a solicitar una copia de los registros de propiedad a nombre de Ramón Ceballos y Mercedes Ceballos». «Claro, señora. ¿Trae el folio?». «Sí», respondí, mostrando el número anotado en mi libreta. Folio RP 2025-1873, registro de la propiedad. El joven me pidió que esperara unos minutos. Mientras tanto miré por la ventana. Afuera una pareja joven se reía abrazada. El contraste me dolió, pero también me recordó algo esencial. La juventud no garantiza la lealtad. La madurez sí. Me entregaron los documentos. Los guardé en el bolso y salí sin mirar atrás. Esa noche, Ramón volvió con una serenidad sospechosa. «¿Qué tal tu día?», preguntó, sirviéndose vino. «Tranquilo», respondí. «Hice algunos trámites». Levantó la vista, inquieto. «¿Trámites? ¿Qué tipo de trámites?». «Legales», dije despacio. Nunca está de más tener todo en orden. Sus dedos se detuvieron en la copa. No dijo nada más, pero la incomodidad llenó la habitación. El reloj del comedor marcó las 10:30. Ese sonido puntual que antes me tranquilizaba, ahora era mi cómplice. Cada campanada marcaba el avance de mi venganza. Al día siguiente me levanté temprano. Ramón aún dormía. Fui hasta el despacho y encendí la lámpara. Revisé los papeles que había traído de la notaría. Las fechas, las transferencias, los nombres. Todo cuadraba. Todo lo incriminaba. Pegué un pequeño papel en la parte interior de la carpeta. «No respondas con ira. Responde con evidencia». Esa sería mi guía. El fin de semana, Andrés vino a almorzar. «Mamá, te noto rara», me dijo mientras me ayudaba a poner la mesa. «Solo estoy cansada». «¿Por papá?». «Por el tiempo», respondí. «El tiempo cansa más que la gente». Él se rió, sin entender del todo, y yo me permití esa risa también. Era el primer momento de alivio en días. Pero cuando se fue, volví al escritorio y observé la carpeta azul. Mi silencio ya no era debilidad, era una declaración. Cuando el traidor duerme tranquilo, la justicia se está preparando. Y yo, Mercedes Ceballos, ya había comenzado a prepararla. El domingo amaneció con una calma engañosa. El sol entraba por las cortinas del salón, filtrado por el polvo que flotaba como una lluvia dorada. Preparé café, como siempre, pero la rutina ya no tenía sabor. Ramón seguía dormido. Su respiración pesada llenaba la habitación contigua. Lo observé desde el marco de la puerta. El mismo hombre, las mismas manos, pero ya no la misma verdad. Sobre la mesa,
La carpeta azul esperaba. Dentro los documentos que lo ataban a su mentira. Me senté, los extendí con cuidado y comencé a revisar cada cifra. La mente de una mujer traicionada no tiembla. Calcula. Había transferencias pequeñas, espaciadas. Algunas firmadas por él, otras con una rúbrica extraña, irregular. Cada firma era una grieta en la fachada que había construido. El reloj marcó las 9 cuando oí su voz. ¿Qué haces levantada tan temprano? Nada importante, dije cerrando la carpeta. No podía dormir. Su mirada se detuvo en mis manos por un segundo. Luego desvió la vista fingiendo normalidad. Esa distracción me dio más certezas que cualquier confesión. Esa mañana, Andrés pasó a dejarme unas facturas del coche. Mamá, deberías descansar, dijo mientras me abrazaba. Descansaré cuando todo vuelva a su sitio. No entendió del todo mis palabras, pero noté en sus ojos la misma intuición que me acompañaba desde hacía días. Los hijos sienten cuando la verdad empieza a pudrirse en casa. Después de que se marchó, abrí el cajón de la cómoda y tomé la bufanda de Ramón. El perfume seguía ahí, insistente, recordándome que la traición también tiene olor. La doblé y la guardé junto a los papeles. 2 pruebas, 2 piezas del mismo rompecabezas. A la hora del almuerzo, Ramón regresó con flores. Para ti, dijo, hace tiempo que no te regalo nada. Eso es cierto, respondí, tomando el ramo sin sonreír. Eran rosas amarillas. Siempre supe que las flores hablan cuando las palabras callan. Las amarillas no son amor, son disculpa. Y yo no acepto disculpas que no se pronuncian. Lo observé mientras comía. Masticaba con lentitud. Evitaba mi mirada. Cuando el silencio se volvió insoportable, añadió, estuve hablando con el banco. Hay unos movimientos que debo ajustar. Nada grave. Levanté la vista. Me alegra que lo lleves todo tan controlado. Yo también estuve revisando algunos papeles. Sus manos se detuvieron sobre el plato. La tensión volvió a colgarse del aire. Invisible. Exacta. ¿Qué papeles? Preguntó con la voz forzada. Cosas viejas, de la hipoteca. Respondí. Mentí. Pero el miedo en su rostro fue verdad pura. Esa noche, el insomnio me acompañó otra vez. Salí al patio con una manta sobre los hombros. La luna se reflejaba en el agua del pozo antiguo. Recordé a mi madre, en su casa de Córdoba, cuando me decía que los secretos siempre flotan, como el aceite sobre el agua. Todo cae, hija, menos la verdad. Encendí un cigarro. Hacía años que no fumaba, pero el humo me dio una lucidez que el dolor no podía ofrecer. Pensé en Lucía F. La imaginé en una oficina, riendo, escribiendo mensajes en un teléfono que no pagaba ella. No sentí odio, sentí lástima. Una mujer que roba el amor de un hombre viejo no conquista, recoge migajas. Al día siguiente visité a don Esteban, el notario amigo de la familia. Un hombre discreto, de cabello blanco y manos temblorosas, pero de mente afilada. Doña Mercedes me saludó con una reverencia. ¿En qué puedo servirla? Le mostré los papeles, uno por uno. Él los examinó en silencio. Esto es serio, dijo finalmente. Aquí hay transferencias irregulares, y mire esto, una solicitud de cambio de titularidad. ¿A nombre de quién? Lucía Fernández. El aire me supo a hierro. Necesito que prepare una copia certificada y que inicie un bloqueo preventivo, pedí. No quiero que nadie toque lo que me pertenece. Él asintió. Tendrá que venir a firmar con su DNI, y por precaución, cambié la clave de su cuenta. Salí de la notaría con una mezcla de alivio y furia contenida. Cada paso era un acto de justicia, no gritada, no pública, pero justicia al fin. Esa tarde, al regresar, encontré a Ramón en el jardín. Podaba las plantas como si nada hubiera pasado. ¿Has salido?, preguntó. A comprar hilo, dije. Lo observé en silencio. Cada corte de las tijeras sobre las ramas sonaba como un tic en un reloj invisible. Cada hoja que caía era un recuerdo que se desprendía. Me acerqué un poco. ¿Recuerdas cuando plantamos este rosal?
Pregunté. Sí, dijiste que las espinas también son belleza. Lo sigo creyendo, respondí. Solo que ahora sé que también son defensa. Sus manos se detuvieron, pero no levantó la vista. Esa noche, después de la cena, se fue al despacho. Cerró la puerta. Yo esperé unos minutos y me acerqué despacio. Por debajo del marco salía una línea de luz. Escuché su voz. Baja. Culpable. Sí, Lucía, tranquila. No sospecha nada. Apoyé la frente contra la pared. No lloré. Solo anoté mentalmente la hora y la frase. Prueba número 3. Confirmación directa. Regresé a la cocina. Serví vino en una copa limpia y observé cómo el reflejo del líquido rojo vibraba bajo la lámpara. Cada mentira pesa lo mismo que una gota de vino, ligera al caer, imposible de limpiar después. Me prometí no ensuciarme las manos, sino su conciencia. Antes de irme a dormir, abrí la carpeta azul una vez más. Añadí una hoja en blanco al final y escribí una sola línea. Cuando todo se derrumbe, recordarás esta noche. Luego la guardé en el fondo del armario. El silencio de la casa ya no me pesaba. Era el sonido de la preparación, y mientras él dormía, yo tejía en silencio la red que lo atraparía. Esa mañana amaneció con un cielo gris del color del plomo. El aire olía a lluvia, y los gorriones apenas cantaban en el alféizar. Me levanté antes que Ramón. Preparé café, pero no lo serví. Había decidido que ese día dejaría de esperar y empezaría a actuar. Fui directo al despacho. Las bisagras crujieron con un sonido breve, culpable. En el cajón superior, bajo una carpeta de pólizas antiguas, encontré lo que buscaba: un fajo de papeles doblados con cuidado. Extractos bancarios, copias de transferencias, documentos que llevaban su firma junto a otra. El nombre se repetía como una marca de fuego: Lucía Fernández. Respiré hondo. No era solo una amante, era su socia. En cada hoja había cifras grandes, cuentas conjuntas, movimientos hacia un destino que no era el hogar. Cuenta nueva en Santander. Titularidad compartida. No necesitaba más pruebas. Tomé mi teléfono y fotografié cada página. Luego hice copias en la papelería de la esquina. La dependienta, una muchacha joven, me sonrió sin saber que en sus manos estaban las ruinas de una vida. Guardé los originales en una caja de costura, entre hilos y agujas, y escondí las copias en el fondo del armario. Nadie busca verdades entre los objetos pequeños. Al mediodía Ramón llegó. Traía pan fresco y una botella de vino. Intentaba aparentar normalidad. ¿Te apetece comer fuera hoy?, preguntó, con esa sonrisa ensayada. Prefiero quedarme en casa. Me duele un poco la cabeza, respondí. Su mirada fue fugaz, inquieta. Se sirvió una copa, encendió la televisión y se hundió en el sofá. En la pantalla, un presentador hablaba de un juicio por fraude bancario. Yo me permití una media sonrisa. El destino, a veces, tiene sentido del humor. Mientras él fingía interés en el noticiero, yo observaba el reflejo del televisor en su copa. La imagen se deformaba con el movimiento del vino. Todo en mi vida, pensé, se había deformado así, lento, imperceptible, hasta perder la forma. Por la tarde fui al estudio de don Esteban otra vez. Llevé las copias en una carpeta sellada. Esto ya no es una sospecha, le dije, es un hecho. Él revisó los documentos con atención. Tiene razón, doña Mercedes. Aquí hay una transferencia irregular al extranjero, y esta firma está falsificada. ¿Puede certificarlo? Sí, pero necesitaré presentar un aviso preventivo en el registro de la propiedad. Hágalo. No quiero que nada cambie de manos sin mi consentimiento. Firmé sin dudar. La pluma se deslizó sobre el papel como una sentencia. Notaría 17, folio RP 2025, 1873, inscrito en el registro de la propiedad. Leí la línea con una calma nueva. Ese folio era más que un número. Era mi escudo. Volví a casa al caer la tarde. Ramón dormía en el sillón, con el teléfono en la mano.
La pantalla encendida mostraba un mensaje. Te extraño. No aguanto más las promesas. Lo observé durante un largo rato. Su respiración era tranquila, ajena al desastre. La ironía de la infidelidad es que los traidores duermen bien mientras las manadari víctimas aprenden a despertar. Dejé el teléfono en su pecho y me fui al balcón. El viento olía a tormenta. Pensé en todo lo que había descubierto en silencio. Nadie me lo había contado. Lo había leído, olido, deducido. La traición no llega con ruido. Se filtra como el agua bajo la puerta. A la mañana siguiente decidí probarlo. Preparé desayuno para dos como siempre. Pan tostado, mermelada, café recién hecho. ¿Dormiste bien?, le dije. Sí. ¿Y tú? Mejor de lo que imaginaba. Mientras bebíamos, saqué un sobre blanco y lo puse sobre la mesa. Esto llegó para ti, dije con voz neutra. Lo abrió con torpeza. Dentro no había carta, solo copias de los documentos que había firmado con Lucía. El color se le fue del rostro. ¿De dónde sacaste esto?, murmuró. De donde tú los dejaste, respondí. No grité, no lloré. Solo lo miré con esa serenidad que duele más que cualquier palabra. Él intentó justificarlo. No es lo que piensas, Mercedes. Lo sé, interrumpí. Es peor. Tomé mi taza y me levanté. No te preocupes, no voy a armar un escándalo. Solo quiero que recuerdes algo. Cuando te levantes de esta mesa, asegúrate de no olvidar tu verdad. Y me fui al patio, dejando el sonido del reloj marcando los segundos de su caída. Esa noche Ramón no cenó. Cerró la puerta del despacho y se encerró con sus silencios. Yo tejí, como todas las noches, pero ya no por costumbre. Cada puntada era una cuenta, un nombre, una fecha, una red. En el fondo, no me dolía perderlo. Me dolía haber confiado tanto. Pero esa confianza rota me dio algo que él nunca tuvo: claridad. Hay traiciones que envejecen a quien las comete, no a quien las sufre. Apagué la luz, dejé el hilo sobre la mesa y me miré al espejo del salón. El reflejo me devolvió una mujer distinta, no la esposa herida, sino la jueza silenciosa que preparaba su veredicto. El amanecer llegó con un silencio distinto, pesado, expectante. El cielo tenía ese tono gris que anuncia decisiones. Me vestí sin prisa, con la serenidad de quien ya no necesita fingir. En la mesa del comedor esperaban los restos de la noche anterior: una copa vacía, el sobre que había dejado y las flores marchitas que él había traído días atrás. Todo hablaba, aunque nadie pronunciara una palabra. Ramón no estaba. Había salido temprano, como siempre que quería esconderse detrás de la rutina. Los cobardes también madrugan, pero no para trabajar, para huir del espejo. Tomé la carpeta azul y la abrí sobre el mantel. Dentro estaban los documentos que me unían a su caída, las transferencias, las copias notariales, las fotos que había tomado con mi teléfono. Las extendí como piezas de un tablero y comprendí que no necesitaba más pruebas. Lo que faltaba ahora era estrategia. Llamé a don Esteban. Necesito iniciar los trámites, le dije sin rodeos. ¿Está segura, doña Mercedes? Más que nunca. Fijamos cita para esa misma tarde. Iba a asegurar mi parte del patrimonio, congelar las cuentas conjuntas y dejar constancia legal de mis hallazgos. No era venganza impulsiva, era protección con nombre y sello. Cuando llegué a la notaría, el aire olía a papel nuevo y a justicia. Don Esteban revisó los documentos una vez más. Le prepararé una solicitud de partición preventiva, dijo. Firmará aquí y aquí. Su pluma temblaba, pero su voz era firme. Yo firmé cada hoja sin titubeos. En una esquina leí la línea definitiva. Notaría 17, folio RP 2025, 11873, registro de la propiedad. El sonido del sello sobre el papel me pareció un disparo sordo. La primera bala legal de mi venganza. Esa noche Ramón regresó más tarde de lo habitual. Traía la mirada cansada, el gesto torcido. ¿Dónde has estado?, pregunté sin levantar la voz. Con Esteban, revisando unos papeles del despacho.
respondió sin mirarme. El nombre me provocó una sonrisa interior. Qué curioso, dije. Yo también vi a Esteban hoy. Se detuvo a medio paso. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Para poner en orden mis cosas. Ya sabes, a nuestra edad conviene tener todo bien documentado. Bajó la vista. Fingió que buscaba algo en su abrigo. No supo qué responder. La verdad empezaba a rozarle la piel. Los días siguientes fueron un desfile de silencios. Cada palabra era una trampa, cada gesto una pista. Andrés me llamó una tarde. Mamá, ¿te pasa algo? Preguntó con esa intuición que solo tienen los hijos. Nada grave, hijo. Estoy arreglando algunos asuntos. Te noto distinta. Lo estoy. Pero no te preocupes. Es una buena diferencia. Esa noche, él vino a casa. Cenamos juntos. Notó el tono contenido, el ambiente enrarecido. Ramón intentó mantener la conversación, pero cada intento moría antes de llegar al plato. ¿Pasa algo entre vosotros? Preguntó Andrés finalmente. Yo le sostuve la mirada. A veces el silencio también es respuesta, hijo. Ramón dejó los cubiertos. No empieces, Mercedes. Yo no empiezo, Ramón. Tú ya terminaste. Andrés nos miró confundido. ¿De qué hablan? De papeles, dije. Siempre son los papeles los que cuentan la verdad. Cuando Andrés se fue, Ramón explotó. ¿Qué estás tramando? Gritó. Orden, respondí. ¿Orden? Estás destruyendo todo lo que construimos. Lo que tú destruiste, Ramón, fue invisible. Yo solo lo estoy registrando. Le tendí un sobre cerrado. Dentro está tu parte, la justa, la legal. Lo que no se puede robar ni con amor ni con engaños. Él lo abrió, temblando. Dentro había copias de las transferencias, una notificación del bloqueo de cuentas y una carta mía, escrita a mano. No busco arruinarte, solo quiero que vivas con el peso exacto de tus decisiones. Salió de la casa, sin decir nada. Las luces del pasillo se apagaron con su sombra. Me quedé sola, pero no vacía. Esa soledad ya no dolía. Era territorio recuperado. Preparé té de mini desintoes, manzanilla y me senté frente a la ventana. Afuera la lluvia empezó a caer con suavidad, lavando el aire, y de alguna manera también mi memoria. Pensé en Lucía, en su ambición disfrazada de amor. Pensé en Ramón, en su miedo a la vejez y su necesidad de sentirse deseado. Y pensé en mí, en la mujer que había pasado media vida construyendo sin imaginar que un día también sabría destruir. El amor sin respeto es un préstamo con fecha de vencimiento. Apoyé la frente en el cristal. El reflejo me devolvió una sonrisa leve, no de triunfo, sino de justicia. A la mañana siguiente recibí una llamada de don Esteban. Todo está hecho, doña Mercedes. Su patrimonio está protegido. Gracias, Esteban. Su marido intentó retirar fondos hoy mismo. La orden fue rechazada. Perfecto. Así sabrá que ya no puede comprar su mentira. Colgué con la calma de quien acaba de cerrar un ciclo. En el pasillo, el eco del reloj marcó las 11. Cada campanada sonaba como una confirmación. Cuando una mujer firma con la verdad, ningún hombre puede anular su firma. Me serví un vaso de agua. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse. El día olía a justicia reciente. Y por primera vez en semanas, respiré sin temblar. Ramón regresó 3 días después. No llamó antes. No explicó. Simplemente entró, como si aún tuviera derecho a esa llave. Llevaba la cara demacrada y las manos sucias de ansiedad. Dejé que se sentara. No dije nada. Había aprendido que el silencio tiene filo y que el mío cortaba mejor que cualquier palabra. Tenemos que hablar, dijo. Por fin, respondí, sirviendo café con una calma que lo incomodó más que cualquier reproche. No bebió. Solo me miraba, intentando leer en mis gestos el tamaño de su derrota. Sé que fuiste a la notaría, dijo. ¿Y tú sabes por qué? Contesté. No puedes quitarme todo. No te lo quité yo. Lo regalaste tú, con tus decisiones. Se levantó de golpe. Ella no te quitó nada. Tienes razón, respondí bajando la voz.
Lucía no me quitó nada, solo te reveló. Guardó silencio. Esa fue la primera vez en muchos años que no tuvo respuesta. Esa noche dormimos en cuartos separados. La casa, dividida por un pasillo estrecho, parecía un tribunal. Cada puerta cerrada era una sentencia. Yo ya había elegido mi papel, testigo y juez. Al amanecer escuché cómo hablaba por teléfono desde el despacho. La voz temblaba. Lucía, no puedo enviarte dinero. Ella bloqueó todo. Sí, me amenazó con el notario. No, no lo haré. No puedo vender la casa. El tono era de súplica, de desesperación. Tomé nota mental de cada palabra. La justicia silenciosa seguía su curso. Al día siguiente encontré en el buzón una carta certificada del banco. Informaban de intentos de retiro en cuentas conjuntas y transferencias fallidas. Había hecho lo que juró que no haría: intentar salvar su mentira con dinero. Guardé la carta junto a la carpeta, azul. En la portada escribí con pluma negra: archivo de una caída. Por la tarde recibí la visita de Andrés. Mamá, me llamó papá, dijo nervioso. Está raro, confundido. No está confundido, hijo. Está recogiendo lo que sembró. ¿Qué pasa entre vosotros? Pasa que la verdad se cansó de esperar. Andrés se sentó, me tomó las manos. Si necesitas que hable con él. No, no intervengas. A veces los hijos salvan a quien debe aprender a hundirse solo. Le conté una parte, no los detalles, solo la esencia. Andrés palideció. ¿Te hizo eso? Durante años, respondí, pero solo ahora lo supe. Me abrazó. Su silencio fue distinto al de su padre. Tenía peso, respeto. No te preocupes, le dije. No busco venganza, busco cierre. Esa noche, cuando Ramón volvió, lo esperé con la mesa puesta. 2 platos, un sobre y el vino abierto. Él se sentó sin decir palabra. ¿Qué es eso?, preguntó señalando el sobre. Tu historia, dije, o lo que queda de ella. Abrió el sobre. Dentro una copia de los documentos del banco, otra del registro y una carta mía. La leyó en silencio. Cuando camines fuera de esta casa, no olvides llevarte tu verdad. Aquí solo quedará la mía. Dejó la carta sobre la mesa. ¿Vas a echarme? No. Te vas solo. Como aquella noche. Él intentó decir algo, pero las palabras se le quedaron a medio camino. Tomó el abrigo y salió. Esta vez sin cerrar la puerta. Pasaron horas. Afuera comenzó a llover. La puerta seguía abierta, moviéndose con el viento. Me acerqué y la cerré suavemente. En la calle su silueta se perdía entre los charcos. Fui al salón. El reloj marcaba las 12:30. Serví vino y lo observé girar en la copa. En su reflejo vi mi rostro tranquilo, el mismo que había visto aquella primera noche, cuando todo empezó. A veces el final no llega con gritos, sino con un portazo que no se da. Al día siguiente, Lucía me llamó. No sabía cómo había conseguido el número. Señora, yo no quería que esto pasara así. Claro que lo querías, respondí con calma. Él me prometió. Prometió lo mismo a muchas, pero la ley no conoce promesas, solo firmas. Hubo un silencio largo. ¿Y ahora qué hará?, preguntó. Vivir, dije. Algo que tú tendrás que aprender sin su dinero. Colgué sin odio, solo con la certeza de que la justicia a veces tiene la voz de una mujer mayor que aprendió a no gritar. A la tarde siguiente, don Esteban me llamó. Doña Mercedes, ha venido su marido. Intentó revertir los documentos. Y no pudo. La ley está de su lado. Gracias, Esteban. Y guarde una copia de todo, por si intenta algo más. Colgué y sonreí por primera vez en semanas. No era una sonrisa de venganza, sino de cierre. Esa noche dormí con la ventana abierta. El aire frío entraba y movía las cortinas. El silencio ya no era castigo, era descanso. No hay paz más grande que la de quien no necesita explicar su justicia. Miré al techo, agradecida, porque al final entendí que mi venganza no era destruirlo, sino liberarme. Y cuando el sueño llegó, por fin, fue profundo, limpio, como si el alma hubiera firmado su última página.
El domingo el sol salió con una claridad incómoda. Las persianas dejaban pasar líneas de luz sobre el suelo, marcando el polvo suspendido en el aire como si fueran heridas quietas. Preparé café, abrí la ventana y respiré el aire nuevo. La ciudad sonaba a domingo. Campanas, voces lejanas, pasos sobre el empedrado. No sabía que ese día mi silencio iba a hacerse público. Ramón no había regresado desde aquella noche. Su ausencia no dolía. Daba espacio, pero el destino, como siempre, se encargó de reabrir lo que una ya daba por cerrado. A media mañana sonó el teléfono. Era don Esteban. Mercedes, dijo con tono grave. Acaba de llegar una notificación de la Fiscalía. La señora Lucía Fernández presentó una reclamación por coautoría patrimonial. Sonreí sin sorpresa. Déjela avanzar. Cuanto más hable, más se hundirá. Tiene copias de las transferencias. Yo tengo los originales. Corté la llamada y miré por la ventana. En la calle una mujer paseaba un perro. Normalidad absoluta. Mientras tanto, mi historia empezaba a salir del anonimato, paso a paso, como la verdad cuando deja de esconderse. El martes siguiente, el nombre de Ramón apareció en la sección económica del diario local. Investigación por movimientos sospechosos en cuentas conjuntas y propiedad conyugal. El artículo mencionaba su empresa, su apellido y un número de expediente. No nombraba a Lucía, pero todos sabían leer entre líneas. Al mediodía sonó mi teléfono otra vez. ¿Lo has visto? Era Andrés. Sí. ¿Qué vas a hacer? Tomar té. Mamá. Hijo. Cuando el barro sale a la superficie, lo mejor es dejar que se seque solo. Colgué. Encendí la televisión. En el noticiero una periodista hablaba del caso. Detrás de ella, la fachada de la Notaría 17. Una mujer habría presentado documentación que revela una posible desviación de fondos a nombre de una extrabajadora, decía. No era un escándalo con gritos, era uno con pruebas. Esa tarde fui a misa. Quise agradecer, no pedir. Al entrar sentí las miradas, algunas de compasión, otras de respeto. Las vecinas cuchicheaban, pero nadie se atrevía a acercarse. Me senté en la última fila. El olor a incienso me recordó a mi madre. Cerré los ojos y respiré. Piedad no es debilidad. Es saber mirar la ruina y aún así no desear el derrumbe. Al salir la señora Carmen del mercado me detuvo. Mercedes, qué pena lo de tu marido. No sientas pena, Carmen. Siente alivio. El aire es más limpio sin mentiras. Su cara se iluminó con una mezcla de sorpresa y admiración. Esa noche, mientras cenaba sola, escuché el timbre. Abrí la puerta. Era Ramón. Tenía el de rostro desencajado. ¿Lo hiciste tú? Preguntó. No, lo hiciste tú solo al firmar. Entró sin pedir permiso. Caminó por la casa como un extraño. Todo el barrio habla de mí. Por fin te escuchan, ¿no? Dije, sirviéndome agua. Tú no entiendes. Entiendo que la verdad siempre llega vestida de vergüenza. Se acercó un paso. ¿Querías humillarme? No. Quería que el mundo viera lo que intentaste esconder. Me miró con los ojos húmedos, no de arrepentimiento, sino de miedo. Lucía me dejó. Dijo que no soporta la prensa. Entonces ya sabes lo que es quedarse solo, respondí. Se derrumbó en la silla, con la cabeza entre las manos. Perdóname, Mercedes. No puedo. Pero puedes aprender, y eso será peor que mi perdón. Al día siguiente fui llamada a declarar. En el juzgado civil, la sala olía a papel y a nervios. Me senté frente al juez. Lucía estaba al otro lado. Llevaba un traje beige y una expresión vacía. Ramón, con el rostro gris, evitaba mi mirada. El juez comenzó a leer el expediente. Transferencias, cuentas compartidas, firma falsificada. ¿Señora Ceballos confirma la autenticidad de estos documentos? Sí, señoría. Y aquí están los originales, firmados y registrados. Folio RP 2025, 0873, Notaría 17. El juez asintió. Lucía intentó hablar. Fue un error. Él me dijo que todo era legal. El amor no es justificante fiscal, señora Fernández.
replicó el juez. Ramón bajó la cabeza. Yo mantuve la espalda recta. No busques justicia si no puedes soportar su peso. Cuando salí del tribunal, los periodistas esperaban en la puerta. No respondí preguntas. Solo caminé. El clic de las cámaras sonaba como lluvia sobre piedra. Al llegar al barrio, los vecinos estaban en la plaza. Algunos se acercaron. Mercedes, lo sentimos mucho. No lo sientan. Respondí, estoy viva. Y la verdad también. Esa noche en la iglesia, las velas ardían más que nunca. Me senté en silencio. Pensé en todas las mujeres que habían callado ante una traición, en las que se tragaron su dolor, y supe que no quería ser una de ellas. Hay vergüenzas que limpian más que el agua bendita. Volví a casa tarde. En la mesa encontré una carta de Andrés. Mamá, estoy orgulloso de ti, no por lo que hiciste, sino por cómo lo hiciste. Lloré por primera vez desde todo aquello. No por pena, sino por alivio, porque al fin entendí que mi dignidad ya no dependía de nadie más. Me miré al espejo, el rostro cansado, sí, pero limpio. Y detrás, en el reflejo, el reloj marcaba las 11:30. Un nuevo tiempo comenzaba. El juicio terminó un jueves de cielo claro. El aire de Madrid tenía ese brillo cruel que solo aparece cuando uno ya no tiene fuerzas para sentir alivio. Caminé despacio hasta la salida del tribunal. Andrés me esperaba apoyado contra una columna, traje oscuro, mirada firme. Cuando me vio, sonrió. No de alegría, sino de reconocimiento. Vamos a casa, mamá, dijo, ofreciéndome su brazo. Acepté. Hacía tiempo que nadie me ofrecía un gesto tan sencillo. El coche avanzó en silencio por la Gran Vía. Los edificios parecían más altos que nunca, como si la ciudad me observara con respeto. Andrés no habló hasta que dejamos atrás el tráfico. ¿Sabes qué fue lo peor de todo?, preguntó. No. Verlo allí, frente al juez, mintiendo todavía. Lo miré de reojo. En su mandíbula había una rabia contenida que me dolió más que cualquier traición. No lo odies, hijo. No vale la pena. ¿Y tú lo perdonas? Perdonar no es lo mismo que volver. Yo solo elijo no cargar con su sombra. Llegamos a casa. Las persianas seguían bajadas. El olor a madera dormida llenaba el aire. Andrés me ayudó a sentarme en el sillón. Te quedarás conmigo una temporada, anunció sin preguntar. No hace falta. Sí hace. Esa casa ya no es un hogar. Miré alrededor. Todo estaba igual, pero ya nada tenía alma. Las fotos, los muebles, los libros. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el instante exacto en que él cruzó la puerta. El pasado no muere, se queda en los objetos, esperando que uno los despida. Asentí. Está bien, pero solo una temporada. Aún tengo que cerrar algunas cosas. Pasaron los días. Ramón desapareció de las noticias. Lucía, según me contó don Esteban, había retirado su demanda. Había perdido todo. Dinero, reputación y ese aire de triunfo que solo dan las mentiras nuevas. Andrés venía cada tarde. Me traía flores o pan del mercado. Hablábamos poco, pero el silencio con él era distinto. Tibio, respetuoso. Una tarde me dijo, «Mamá, estoy buscando un piso cerca del mío. Te lo mostraré mañana». Andrés, no discutas. Es tiempo de empezar de nuevo. No insistí. Quizás tenía razón. Al día siguiente fuimos a ver el lugar. Era un pequeño apartamento en Chamberí, con balcón y vista a un parque donde jugaban niños. El aire olía a pan tostado y jacarandas. Aquí podrías vivir tranquila, dijo Andrés. Sin recuerdos, sin ruido. Recorrí el salón con la mano sobre la pared. Sentí la textura de la pintura nueva. Tiene buena luz, respondí, y está cerca de mí. Me abrazó. En ese gesto comprendí que su decisión no era por compasión, sino por respeto. Quería cuidarme sin convertirme en sombra. Firmé el contrato la semana siguiente. Usé el dinero de la venta de mis joyas, las que había guardado para emergencias sentimentales, como solía decir en broma. El agente me extendió el papel. Firmé con trazo firme. Mercedes Ceballos, propietaria.
Ese título, propietaria, sonó más dulce que esposa, madre o viuda. Era mi renacimiento en una palabra. El día de la mudanza, la casa vieja me esperaba en silencio. Entré sola por última vez. En el comedor quedaba la mesa de roble. Pasé la mano por la superficie recordando las comidas, las risas y también las mentiras. Saqué una caja pequeña. Dentro guardé 3 cosas. Una foto de Andrés niño, el reloj de pared y la copa donde había visto reflejado aquel mensaje maldito. Todo cabe en una mano cuando se aprende a soltar, susurré. Cerré la puerta con llave y la dejé en el buzón del administrador. No miré atrás. En el nuevo piso la primera noche olía a pintura fresca y a esperanza. Andrés me trajo una planta de lavanda. Para que no te falte aroma de casa, dijo. La coloqué junto a la ventana. Afuera el cielo se teñía de naranja. El sonido de los pájaros se mezclaba con el murmullo de la ciudad. Por primera vez en meses sentí que la vida seguía su curso sin pedirme explicaciones. La libertad llega cuando el miedo deja de tener dirección. Pasaron semanas. Ramón no volvió a buscarme, pero un día una carta llegó a mi buzón. Reconocí su letra antes de abrirla. Mercedes, no sé dónde empezar. Lucía me abandonó. Perdí el trabajo. La gente me evita. No busco compasión, solo perdón. Me arrepiento de todo. Leí sin prisa. Al final una frase. Si algún día quieres hablar, estaré en el café donde solíamos leer el periódico. Doblé la carta y la guardé en la copa vieja, la del reflejo. Luego vertí un poco de vino en ella y la alcé frente a la luz. Brindo por lo que murió, para que no reviva. Bebí despacio, dejando que el sabor del pasado se disolviera en la garganta. Esa noche Andrés me llamó. ¿Estás bien, mamá? Sí, hijo. Estoy en paz. ¿Seguro? Tan segura como la tierra después de la tormenta. Miré por la ventana. En el parque, una niña jugaba con su abuela. Reí suavemente. La vida seguía, incluso para las que habíamos perdido tanto. No hay ruina que no florezca si se riega con dignidad. Apagué la luz. El silencio ya no era vacío, era compañía. El otoño había llegado con pasos suaves. Desde mi balcón veía cómo las hojas se desprendían de los árboles con la misma lentitud con que se van las viejas penas. Mi nueva casa olía a lavanda y a pan recién hecho. Andrés venía cada domingo con su esposa y mi nieta, que llenaba el aire con su risa. Había vuelto a escuchar la vida sin miedo. Una tarde de noviembre, mientras tejía una bufanda, escuché el golpe del cartero. Me entregó un sobre color marfil, sin remitente. Reconocí la letra al instante. Inclinada, apretada. La caligrafía de Ramón. El corazón no se me aceleró. Solo respiré hondo y me senté junto a la ventana. La luz dorada del atardecer caía sobre la mesa, igual que aquel primer mensaje reflejado en la copa. Abrí la carta con cuidado. Mercedes, sé que no merezco respuesta. No la espero, pero necesito decirlo. La mujer por la que destruí todo me abandonó. Vendí lo que pude y ahora no tengo nada más que tiempo para pensar. He caminado por las mismas calles donde te esperé tantas veces y por primera vez me sentí invisible. En los periódicos ya no hablan de Zinentzis ni. En la empresa borraron mi nombre. Solo quedas tú en mis recuerdos, sentada frente a una copa de vino, con esa calma que siempre me desarmó. Perdóname, si puedes, no por amor, sino para que la culpa no me entierre antes de morir. Guardé silencio largo rato. Afuera el viento movía las cortinas. No había rencor en mí, pero tampoco ternura. Lo que quedaba era distancia, una distancia limpia, sin odio. Tomé la carta y la doblé despacio. La coloqué dentro de la misma copa donde, meses atrás, había visto el reflejo de su traición. El cristal seguía intacto, pero su brillo era otro. Vertí un poco de vino, el mismo que había servido aquella noche. Lo observé mezclarse con la tinta hasta teñir el papel. Así se beben los recuerdos, sin brindis y sin lágrimas. Bebí un sorbo, despacio, como si cerrara un ritual.
Luego arrojé la copa al cubo de vidrio. El sonido del cristal rompiéndose fue el aplauso final que la justicia le da al silencio. Esa noche Andrés me llamó. «Mamá, ¿todo bien?» «Todo», respondí. «Te noto distinta». «Lo estoy. Acabo de soltar el último hilo que me ataba». «¿Recibiste algo?» «Una carta». «Pero ya no existe». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. «Te admiro, mamá». «No me admires, hijo. Aprende. La dignidad no se hereda, se construye». Después de colgar, abrí la ventana. El viento entró con olor a tierra mojada. Cerré los ojos y escuché los sonidos de la ciudad, el paso de la gente, el murmullo de los bares, un violín lejano tocando en la plaza. Todo seguía su curso, como si mi historia fuera solo una hoja más que el viento había decidido soltar. En la mesa, junto a la planta de lavanda, dejé el álbum familiar abierto. En la foto del centro, Andrés de niño sostenía un helado y detrás, Ramón sonreía. No lo quité. Las fotos no se borran, se reinterpretan. El perdón no borra el pasado, solo impide que siga escribiendo en el presente. Al amanecer encendí la lámpara y abrí un cuaderno nuevo. Escribí: cuando un amor se va sin cerrar la puerta, es la dignidad quien debe cerrarla. Guardé el cuaderno en el cajón, junto a las copias del registro y las llaves del piso viejo, no para recordarlo, sino para que, si algún día mi nieta lo encuentra, sepa que su abuela no fue víctima, sino arquitecta de su paz. Una semana después, asistí a la misa de difuntos del barrio. En la iglesia el sacerdote habló del perdón como acto de libertad. Escuché con atención. Cuando pidió orar por los ausentes, pronuncié el nombre de Ramón, no con rencor, sino con gratitud por haberme enseñado quién era yo sin él. Salí al atrio. El aire olía a cera derretida y a pan dulce. La gente me saludaba con respeto. Ya no era la esposa engañada. Era doña Mercedes, la mujer que había vencido con serenidad. Esa noche en casa, mi nieta me pidió un cuento antes de dormir. Le conté uno sobre una mujer que guardaba su corazón en una copa de cristal. ¿Y se rompió, abuela?, preguntó la niña. Sí, respondí. Pero cuando el cristal se rompió, el corazón ya no estaba dentro. Había aprendido a volar. Ella rió y se durmió enseguida. Miré el reloj. Marcaba las 11, la misma hora en que meses atrás él se había marchado de aquella cena. Pero ahora el sonido del reloj no dolía, marcaba libertad. Cuando el amor traiciona, el tiempo repara. Me quedé despierta un rato, mirando la ciudad dormida, y entendí que el perdón no era un regalo para él, sino una llave para mí. El invierno llegó con un frío sereno. En las mañanas, la niebla cubría los tejados como un manto de silencio. Desde mi balcón veía el parque vacío, y a lo lejos los árboles desnudos, quietos, sabios. Era el paisaje exacto de mi alma, sin adornos, pero en paz. Aquel domingo Andrés vino con su familia. Trajo pan, flores y una sonrisa distinta, la de quien ya no teme preguntar. Mientras mi nieta jugaba en el suelo, él me miró largo rato antes de hablar. «Mamá, ¿te arrepientes de algo?» Sonreí. Solo de haber esperado tanto para aprender a decir basta. ¿Y si él te buscara otra vez? Ya lo hizo. Pero hay puertas que no se abren ni aunque llueva. Andrés asintió. No hacía falta más. Había visto con sus propios ojos cómo el silencio puede ser más fuerte que la ira. Por la tarde, salí al jardín del edificio. Las flores resistían el frío con dignidad. Me senté en el banco de piedra, con la bufanda que había tejido meses atrás. Entre las manos sostenía una taza de té y una calma que nadie me había regalado. Pensé en Ramón, en cómo el tiempo lo habría convertido en un hombre cansado, quizás arrepentido, quizás solo, pero ya no me importaba. Mi justicia no era su ruina, era mi serenidad. El que traiciona pierde un amor. El que perdona recupera su alma. Miré al cielo gris y respiré hondo. En algún lugar tal vez él también miraba el mismo cielo,
Pero ya no compartíamos horizonte. Semanas después me llegó un documento del juzgado civil. El caso estaba cerrado. El juez ratificaba mi plena titularidad de los bienes y la nulidad de toda reclamación. Leí la última línea con una sonrisa. Notaría 17, folio RP 2025-1873, inscrito en el registro de la propiedad. Ese número, que un día representó miedo, ahora era símbolo de libertad. Guardé el documento en una carpeta nueva. En la portada escribí con trazo firme: Archivo de paz. Esa noche invité a Anta Andrés y su familia a cenar. Cociné pollo asado, como aquella primera noche en que todo cambió. Pero esta vez el aroma no traía tristeza. Era memoria limpia. Cuando nos sentamos, mi nieta pidió decir unas palabras antes de comer. Por la abuela, dijo, que cocina y no se rinde. Reímos todos. El sonido llenó la casa como una música antigua. Mientras servía el vino, miré la copa vacía frente a mí. No era la de antes, era nueva, brillante, sin reflejos de traición. Levanté la copa y brindé. Por las mesas donde ya nadie miente. Esa noche, después de despedirlos, apagué las luces y me quedé sentada en silencio. La casa olía a pan, a risa y a verdad. Afuera la lluvia comenzaba a caer. Tomé el cuaderno donde había escrito mis pensamientos y añadí una última línea. Él se levantó de la mesa una noche. Yo construí una nueva, con espacio solo para la verdad. Cerré el cuaderno. El reloj marcaba las 11, la misma hora en que todo comenzó, la hora en que el destino decidió darme una segunda vida. Me acerqué a la ventana. En el cielo, una bandada de pájaros cruzaba en dirección sur. Vayan tranquilos, susurré. Ya no hay tormenta aquí. Y sonreí, porque entendí que la dignidad también vuela. Voz en off. Final. Cuando la traición llega por mensaje, responde con silencio. Cuando el amor muere, deja que la verdad lo entierre. Y cuando todo se derrumbe, construye sobre lo que no mintió, tu paz. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios.